¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en la máquina de escribir. Hoy directamente voy a presentar a nuestra entrevistada, a nuestra invitada con la que vamos a conversar. Ella es Marta Paz Burgos, periodista, académica, una mujer vinculada a los medios de comunicación desde muy joven y hoy dedicada a la docencia, dedicada a la academia. Y hasta ahí, Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Qué gusto de poder conversar con vos. Hola Gisela, el gusto es mío realmente verte, tener esta posibilidad de conversar con tu audiencia o de charlar con vos. Y qué lindo el programa que estás llevando a cabo. Muchas felicidades. Gracias, Marta, muchas gracias. Marta, vamos a ir directo al grano porque dice que cuando se usan estas tecnologías es mejor ir rápido porque de pronto te cambian. Entonces vamos a seguir esas recomendaciones. ¿Cómo fueron tus inicios en este oficio? Yo te recuerdo con mucho aprecio porque creo que comenzamos en la misma época, tal vez un poquito antes yo, pero nos encontramos en lo que ahora es Unitel, en ese entonces, si no me equivoco, era TV. Creo que ahí fue el punto de partida de lo que ha sido el periodismo para vos. Contame, por favor. Claro, Gisela. Bueno, en realidad cuando yo decidí estudiar la carrera de comunicación, siempre sabía que quería ser periodista. Yo creo que fue tu caso también, ¿no? A diferencia de ahora, de las nuevas generaciones que no necesariamente piensan en el periodismo como la primera opción, la mía era la primera opción, te cuento, ¿no? Cuando ingresé a la universidad y durante la universidad. Para mí fue fundamental darme cuenta que ese era el camino que debía tomar en mi vida profesional cuando me tocó hacer mis segundas prácticas preprofesionales, en este caso en Unitel, que en ese entonces era Teleoriente y Red ATV, ¿no? Entonces entré ahí a hacer mis prácticas. En esos momentos, todo el noticiero estaba a cargo a nivel nacional de Oscar Zambrano y de Julio César Caballero a nivel local. Y los reporteros en esa época eran vos, precisamente, que yo ya te conocía de la misma universidad, eran Marco Irieta y eran Elizabeth Pérez. Entonces, con todas esas personas aprendí mucho. Me acuerdo que a mí me asignaron ser la ayudante de Elizabeth Pérez y yo salía con Elizabeth Pérez mañana y tarde a hacer cobertura y con ella aprendí mucho, ¿no? Me recuerdo que ella me decía, tenés que aprender a hacer despachos. Y bueno, entonces ahí fueron mis inicios, Gisela. Y coincidimos con vos precisamente. Mira, Obviamente vos ya eras más experimentada, por supuesto. tenía un poquito de antigüedad, un añito, algo así más o menos que hice en Canal 11, Marta. Sí, yo los recuerdo, tengo esos recuerdos muy vivos, ¿no? Y con mucho aprecio también, porque además de que coincidimos ahí en el canal, en ese entonces ATV, Teleoriente, que sigue siendo Teleoriente, entiendo. Además de esa coincidencia, Marta, también coincidimos en la maternidad, ¿no? Justo vos estabas desembarazando y yo entro y me embarazo, entonces recuerdo ese tema que tiene también que ver mucho con la vida de las periodistas mujeres, ¿no? El tener que involucrarse en una profesión que te demanda tanta entrega, no sacrificio, porque la verdad es que uno es feliz haciéndolo, pero te demanda mucha entrega y también el rol de la maternidad, ¿no? Lo recuerdo muy bien, Marta. Sí, sí, es verdad. Cuando entré como practicante a ATV no tenía ningún hijo. Creo que ya era casada, pero salí de ahí, me fui a trabajar a Prodisa, recuerdo, y luego estuve en Prodisa un poco más de un año y luego me volvieron a llamar ya de ATV para trabajar ahí. Y en esa época ya tenía mi primera hija, ¿no? Entonces, claro, hemos coincidido. También estando ahí ya nació mi segunda hija. En el deber ya nació, cuando trabajaba en el deber, nació mi tercer hijo. Mi cuarta hija fue en mi tercera época en el deber, cuando entré como defensora del lector. Entonces, realmente es muy lindo. Yo relaciono todo mi trabajo, obviamente, con el nacimiento y la crianza de los hijos, porque como vos decís, bueno, hay que estar trabajando, pero al mismo tiempo cuidando a los hijos, ¿no? Y todo ese trabajo que significa para la mujer. Pero es muy lindo, gracias a Dios, uno siempre tiene el apoyo de la familia y también de la empresa, ¿no? Yo recuerdo muy bien las dos veces
esto como anécdota, que ingresé al deber la primera vez, cuando me hablaron del deber, yo les comenté, bueno, sí, pero les cuento que estoy embarazada, les dije. Y ellos me dijeron, no importa, y entré. Bueno, tuve una segunda época y en mi tercera época, cuando me llamaron para ser defensora del lector, 10 años después, les digo, ya, claro, me gusta, me interesaría, les digo, pero estoy embarazada. Otra vez. Me dijeron, no importa, no importa. Entonces entré. Y yo recuerdo, no sé, yo recuerdo de Dardo Flores, una vez me dijo, Martita, esa tu barriga es otra o es la misma. Claro, porque en esto de estar en el periodismo nacieron mis 4 hijos, pero fue muy chistoso para mí, porque eso me dijo, ¿es tu misma barriga o es otra? Ya perdí la cuenta. No me acuerdo qué le pero Bueno, nos la, seguimos un montón. la verdad es que yo también recuerdo eso de las maternidades seguidas de vos. Ahora recién puedo entender porque son cuatro barrigas, 4 nacimientos, 4 hijos en ese periodo, digamos, de cuando éramos jóvenes también, ¿no? Lo recuerdo muy bien porque también fuimos colegas en el deber. Mira cómo la vida nos ha llevado por un camino muy similar. Fuimos colegas en el deber. Y recuerdo de tus barrigas, incluso bromeaban sobre los hijos seguiditos que tenías. Y recuerdo también que alguna vez te escuché hablar de la marraqueta bajo el brazo, que es como un justificativo del que no iba a ser tan complejo, digamos, el tener, en ese entonces creo que era tu tercer hijo, Marta. Bien que me hace recuerdo. Siempre nuestros padres nos decían a nosotros, cada hijo, cada hijo viene con su marraqueta bajo el brazo. Entonces parece que era una buena inversión tener hijos, digo yo. Y yo digo ahora que mis hijos están grandes, Gisela, vos debes sentir lo mismo. Realmente es la época de recolectar frutos, ¿no? Entonces yo creo que era verdad. Cada hijo viene con su marraqueta. Qué Entonces bonito. con un hijo nos llegó una casa, con el otro hijo no sé, un trabajo, mi esposo me acuerdo que consiguió un buen trabajo con el otro hijo, entonces parece que funciona lo de la marraqueta y los embarazos. Qué bonito. También recuerdo muy bien, Marta, que estábamos bueno, hemos desordenado un poco, tal vez no cronológicamente, y si David nos ayuda con alguna fotografía, recuerdo cuando estábamos en el deber, claro, yo te observaba porque tenías una postura para hacer, para las horas extensas que teníamos en el deber de sentarte en tu silla y cruzar las piernas y estar ahí cómodamente escribiendo tus textos. Me mandaste una de esas fotos y me encantó verla. Ahorita David nos las va a buscar. Pero recuerdo también que te observábamos porque estábamos ahí alrededor sentadas, ¿no? Y te observaba yo que a veces agarrabas el linterno y conversabas con tu casa y le decías a la persona que cuidaba a tus hijos, les decías, bicha creo que era, seguramente me vas a corregir, y le decías, bicha, ya le diste el yogur, ya le diste, pero estabas ahí pendiente de tu noticia, estabas redactando, pero también estabas monitoreando qué pasaba en tu hogar, Marta. Así es, Marta, podemos ir viendo tus fotos, las que me enviaste, y nos vas diciendo, bueno, esa fue en tal circunstancia, si es que te recordás. Podemos ir viéndolas, Marta. Estuvimos Claro. poniéndolas aquí con David, que no es tan rápido la tecnología. Ahí está, Marta. Bueno, El tal deber. vez respecto a esas fotos en las que yo estoy sentada trabajando, bueno, me gusta también que te acordes de mi forma de sentar. Yo siempre he trabajado con las piernas todas cruzadas. No sabía que a ustedes les llamaba la atención. De hecho, ahorita estoy sentada así, con las piernas cruzadas. Y no es el cruce normal, es otro cruce que me dicen, ¿cómo lo podés hacer si yo no lo puedo hacer? Pero bueno, yo empecé a trabajar en el deber cuando el deber todavía funcionaba en la calle, allá en la calle Suárez Arana por Los Pozos. Me acuerdo que fue muy lindo porque
si bien ya estaba Kitty trabajando, en la sala de redacción no habían mujeres, porque Kitty Finney Sí. trabajaba en la revista Extra. Entonces, cuando yo ingresé, yo fui la primera mujer que entró al periódico El Deber allá por Los Pozos, y fue muy lindo, y por lo que me cuentan mis colegas, que eran 8 creo, o yo fui la octava, me parece, eso bueno, significó, digamos, algún cambio interesante, ¿no? Entonces fue muy lindo estar en esa época. Tuve que pagar derecho de piso, me enteré después de muchos años, porque yo entré embarazada, como les decía, y me acuerdo que teníamos que hacer turno un fin de semana por medio, algo así me dijeron a mí. Entonces yo ahí con la barriguita, un fin de semana completo iba y otro fin de semana completo no iba, y así me la pasé hasta que nació mi hijo. Muchos años después me contaron mis colegas, se sinceraron conmigo y me dijeron, se la hicimos, Martita, ese fue su derecho de piso, porque en realidad nosotros hacíamos turnos cada 2 o 3 semanas, pero al meterla a usted, al meterla a usted parece que eran cada 2 semanas. Entonces, como usted hacía más seguido por nosotros ya hacíamos cada 3 semanas, algo así. Pero fue mi derecho de piso, ¿no? Eso me enteré muchos años de. Bueno, ese tema del derecho de piso era bien típico en nuestro gremio, Marta. Siempre se abusaba, digamos, del nuevo, ¿no? Sí, entonces fuiste la primera periodista mujer en la sala de redacción de El Deber, luego de Kitty Finney, que evidentemente estaba en el área cultural, y vos ingresas al área vinculada a salud, educación. ¿Cómo fue eso, Marta? Sí, bueno, generalmente yo he cubierto el área de sociedad. ¿Y eso qué significaba? Cubrir salud, cubrir educación, cubrir ciencia, cubrir cuestiones laborales, pero también obviamente en el periodismo uno tiene que hacer de todo, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer política, tiene que hacer cobertura a los asuntos urbanos. Entonces, uno hacía de todo, pero obviamente mis fuentes, porque en esa época trabajábamos con fuentes, eran esas, ¿no? Y bueno, fue muy lindo, y eso creo que es muy importante en el periodismo, esa capacidad que uno tiene que tener de poder hablar con un presidente, de poder hablar con un científico, de poder hablar con niños de la calle, de poder hablar. A mí me parece eso algo maravilloso que nos hace a nosotros los periodistas muy diferentes, ¿no? Tenemos esa capacidad de escuchar a todos, de callarnos y escuchar. En otras profesiones la gente no se calla, no escucha. Nosotros sí nos callamos y escuchamos, y sabemos que todos tienen algo que decir. Yo creo que eso nos hace bastante diferentes a nosotros, Gisela, ¿no? Los periodistas de otras profesiones que a veces no saben escuchar. Sí, la verdad es que es un, no sé si un don, ¿no? El tener que escuchar, porque a veces uno, seguramente lo has debido experimentar, ¿no? En ese rol de tener que escuchar, a veces escuchas mentiras, también escuchas cosas muy importantes, cosas buenas, ¿no? Pero también tenés que escuchar situaciones o momentos o palabras que, que quisiera uno ahí nomás cortar, ¿no? Pero tiene la obligación de escuchar, ¿no? Sí, sí, es así. Entonces, bueno, ahí estaba viendo que habían puesto algunas fotos. Sí. He tenido la oportunidad, obviamente, de entrevistar a los presidentes, vicepresidentes de la época. Fue algo muy importante en esa época, fue la Cumbre de las Américas de 1996, ¿no? Tuvimos que entrevistar a presidentes de diferentes países. Y bueno, ¿no? Hay algunas otras fotos Sí, en ahí las he visto, ahí estás con Goni, ahí él es Enrique Salazar y Al Gore, ¿puede ser? Al Gore, ¿no? Que era el vicepresidente de De Estados Estados Unidos, Unidos, sí. que ahora, bueno, es uno de los promotores de que trabajemos, de que la humanidad trabaje por el cambio climático, ¿no? Entonces Ujú. ahí está Al Gore, Vamos eh, pasando. y bueno, Ahí estás con bueno, ahí el está. vicepresidente. Sí, ahí, por ejemplo, esa foto, está toda hinchada mi cara, porque me acababan de sacar una muela del juicio, pero no podíamos faltar a cubrir el evento. Entonces, bueno, ahí estoy, ¿no?
eh, Haciendo el es- trabajo. haciendo el trabajo. Ella es Violeta Chamorro, ¿no? Fue presidenta de Ah, Nicaragua durante mucho tiempo, entonces también la entrevistamos. Él fue, no, vos te debes acordar, Stephen Dunn, el que hizo el primer claro. trasplante de hígado en Santa Cruz, un norteamericano que vino con Douglas Villarruel, bueno, Douglas Villarruel lo trajo en realidad, ¿no? Hizo las gestiones. Entonces fue algo histórico eso, porque el primer trasplante de hígado se hizo con este norteamericano. Ella es la niña. Se le hizo a la niña Indira Soruco, ¿no? Que ya obviamente ahora ya es grande, ¿no? Tiene que ser mayor. Alguna noticia he leído de ella, ¿no? Ahí estás Ahí con el profesor. con el profesor Jaime Escalante, ¿no? Este profesor boliviano que revolucionó la forma de enseñar matemáticas a niños de escasos recursos de Estados Unidos, ¿no? Tan importantes las matemáticas para la ciencia. Ahí yo quería encontrar una foto en la que estamos incluso con Javier Méndez, porque con Javier Méndez lo entrevistamos a Hans Roth. Hans Roth fue el alemán que restauró las misiones jesuíticas en Santa Cruz y que ha permitido que estas misiones jesuíticas que nosotros disfrutamos en Santa Ana, Concepción, San Javier, ¿no? San José, duren 300 años más porque estaban muy mal en esa época y este las restauró como para garantizar que estas misiones jesuíticas, la infraestructura, dure 300 años más. Entonces, no me acuerdo si era alemán, creo que era suizo, ahorita pensándolo bien, ¿no? Ya. Ahí ese es Rubén Darío Suárez Arana, en esa época Rubén Darío, con esto del boom de las misiones jesuíticas, se descubrieron pues muchos archivos misionales de música y Rubén Darío Suárez Arana fue clave, ¿no? En la formación de grupos de coro para cantar música barroca. Y creo que fue la base, Rubén Darío, para que ahora pues haya este festival de música barroca tan importante. Ahí está el padre Monseñor Carlitos Jériquez, ¿no? Un sacerdote Sí. cruceño, ¿no? Nacido en San José, que fue muy importante para la Catedral de Santa Cruz y para todo el tesoro que tiene la catedral en su museo catedralicio. Entonces, era muy lindo ese señor para hablar. Bueno, ahí son el hermano Pablo, me acuerdo, que una vez fue o sea, vino a Santa Cruz seguramente varias veces, ¿no? Pero ahí lo entrevistamos con Osvaldo Ramos, por ejemplo, ¿no? Una persona muy interesante para conversar. Y también estaba la señorita Mary Shefflin, ¿sí? No, no, parece que es su Ah, esposa ya, de él. ya, perdón, perdón. Ajá, Ok. sí, sí. Ahí, Bueno, ahí Monseñor Julio Terrazas, ¿no? El primer arzobispo de Santa Cruz, entonces yo cubría los temas religiosos, entonces él era una de mis fuentes, ¿no? Todo lo que él decía era importante. Me acuerdo que este era un sacerdote español, no me recuerdo ahorita su nombre, pero que entró en conflicto con la iglesia católica, no sé si te acordás, Barco creo que creo apellidaba. que sí. Y bueno, hubo algún conflicto, él era capellán de la cárcel y no debe ser fácil ser capellán de la cárcel en esas condiciones. Y me acuerdo que se enfrentó con la jerarquía católica y al final fue expulsado, bueno, algo así, pero fue un caso conflictivo, ¿no? Y bueno, lo que yo te decía, ahí estaba conversando con niños de la calle y mira vos, ¿no? Me gustó esa foto porque yo tomando apuntes de lo que ellos decían. Entonces, todas las personas tienen algo importante que decir, ¿no? Y eso es lo lindo en el periodismo. Qué bonito, Marta. Mira, hasta ahorita en todo ese recuento fotográfico podemos ver la diversidad de temáticas que cubriste, ¿no? Desde temáticas políticas, temáticas de medio ambiente, porque el evento aquel, yo recuerdo 1996, si no me equivoco, la venida del vicepresidente estadounidense Al Gore, la Cumbre de las Américas aquí en Santa Cruz, recuerdo muy bien que la temática pues era por un lado política y por otro lado ambientalista, ¿no? Entonces, mira, has hecho coberturas de temas religiosos, de educación, de salud, también quién no va a recordar
el primer trasplante de riñón que se hizo aquí en Santa Cruz con médicos cruceños y médicos estadounidenses. La niña que estaba sosteniendo en brazos, sí, la primera niña que fue trasplantada. Entonces, una diversidad de temas y de áreas que te tocó cubrir, Marta. Sí, sí, eso es algo hermoso y en realidad a mí me interesan muchas cosas, como a vos y como a los periodistas, ¿no? Si me dicen qué temas son importantes, para mí todos los temas son importantes. Y también antes del deber y entre medio de Canal 9, tuve la posibilidad de trabajar con Prodisa también, con Alejandro Fuentes, y fue muy lindo porque en Canal 9, Teleoriente o Reda TV, claro, aprendí todo lo que significaba salir a la calle y hacer la noticia del día a día, pero con Alejandro Fuentes, a quien siempre recuerdo, bueno, siempre estamos trabajando juntos todavía cuando podemos en algunos proyectos, pero con Alejandro Fuentes aprendí lo que ya es el reportaje televisivo, ¿no? El documental televisivo, la profundidad del tema en la televisión. Entonces, lo mismo, ¿no? Alejandro nos daba la opción de tocar diferentes temas y para el programa en esa época se hacía Gala Reporter, pero también se hizo un programa, no sé si te recordás, que fue un programa que casi duró 2 años, que se llamaba Reportajes. Y salía todos los domingos a las 9 de la noche en no, Galavisión, Canal 4, ¿qué sería, no? Lo que hoy es Bolivisión. Lo que hoy es Bolivisión. Y eran reportajes muy lindos, reportajes bien hechos sobre diferentes temáticas, ¿no? Entonces, el periodista tiene que ocuparse, ser sensible a diferentes temas, ¿no? A veces solamente nos ocupamos de cubrir o pensamos que solo la política y la economía es importante, cuando en realidad todos los temas son importantes, ¿no? Gastronomía, todo, absolutamente. Tenemos que tener esa abertura de mente grande. Y eso es lindo, ¿no? Como persona a uno le ayuda mucho también. Cierto, Marta, has hecho un recuento eh, pormenorizado de las áreas, de las temáticas, etcétera. Pero luego también, Marta, asumiste una responsabilidad mayor, muy interesante lo que recordás, la cantidad de periodistas que eran en El Deber cuando El Deber estaba todavía aquí cerca del Mercado Los Pozos, ¿no? Pero posteriormente y muy rápidamente además, El Deber creció, pero así exponencialmente, y en su nuevo edificio ahí en el Segundo Anillo, que ahora está en ruinas, ya no eran 8 periodistas, 10 periodistas. Me acuerdo que cuando yo salí ya eran 70, 80 periodistas. Pero en ese periodo de transición, Marta, vos desempeñaste otros roles. Por ejemplo, la edición de una área, de un macroárea que se crea en uno de esos procesos de cambio que tuvo el periódico El Deber, y asumiste ya una responsabilidad mayor con un equipo de periodistas. Sí, bueno, yo siempre digo que en El Deber tal vez tuve 3 épocas, la época de periodista reportera, que creo que fue una época maravillosa. Como vos decís, de pronto estuve a cargo de ser editora de toda el área de Santa Cruz. Ahí extrañé la calle, ¿no? Entonces, es un desafío interesante porque es otro rol, ya uno no sale a la calle, sino que uno de alguna manera habla con los periodistas, con los colegas, Mira ¿no? esa foto. Ajá. Sí, mira, ¿no? Éramos tantos y seguramente ahí éramos los que estaban en ese momento. El Deber, biblioteca. Éramos muchos. El deber, sí, la mesa de redacción. Te cuento que esa mesa de redacción está ahorita en el Ateneo del Campo y para mí es histórica, ¿no? Porque es una mesa en la que hemos conversado tanto, hemos hecho historia, finalmente el periodismo hace historia porque va decidiendo cuáles son los temas del día. Entonces esa mesa ha hecho historia, ¿no? Ahorita está en el Ateneo del Campo y se la puede ir a visitar allá por el kilómetro, bueno, por la doble vía La Guardia. Muy bien. Y ya la tercera época va a ser la época cuando vuelvo. Bueno, aquí te quería comentar que recuerdo bien
que cuando dejamos el periódico, el edificio viejo del Deber, me acuerdo que a mí me tocó desembarazar a mi tercer hijo, ¿ya? Estuve entonces 3 meses afuera más o menos y me tocó volver. Y cuando volví, ya todos estaban instalados, todos mis colegas estaban instalados en el edificio nuevo, hermoso, ahí en el segundo anillo y San Aurelio, ¿no? Bueno, pero tenían guardadito ahí mi espacio y fue muy lindo trabajar. Y como vos decís, realmente fue las mejores épocas, ¿no? Nos tocó vivir las mejores épocas en el Deber. Y bueno, la tercera época ya fue cuando el Deber creó la figura de la Defensoría del Lector y a mí me invitaron a ser defensora del lector y fue linda también, otro rol también diferente porque en este caso yo tenía que estar más que todo del lado de los lectores, atendiendo sus quejas, sus demandas. Una experiencia también muy linda, ¿no? Que me permitió de alguna manera entender que vale la pena hacer investigación. O sea, yo siempre digo que en la sala de redacción de un periódico debieran haber estas personas que están leyendo lo que producen los periódicos para ver qué no se está cubriendo, qué se está cubriendo de determinada manera, qué se debe corregir. O sea, personas académicas que debieran estar mirando el periódico desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista esto, de qué fuentes no se están incluyendo, de a quiénes estamos dando voz. El Deber tuvo esa posibilidad de tener la Defensoría del Lector. Bueno, no duró mucho tiempo, pero yo pienso, ¿no? Yo sé que ahorita hay crisis económica en los periódicos, es difícil, pero siempre defiendo esa idea de que los medios de comunicación deberían tener en su staff a personas académicas o investigadores que miren el producto del medio, digamos, y lo analicen desde otras perspectivas, ¿no? Para ver el marco, para ver equidad. Entonces, de alguna manera eso hace un defensor del lector. Ajá. Bueno, Marta, mira que los periodistas de la época, de nuestra época, somos muy románticos para recordar todo eso que vivimos, tan hermoso. Esa mesa de redacción del periódico El Deber que debe tener concentradas todavía las energías de cientos de colegas que nos reuníamos ahí para discutir los temas, los enfoques, los titulares, ¿no? Ese espacio lleno de archivos, de periódicos, divino. Seguramente así han debido ser otras salas de redacción de otros diarios. Pero todo eso, Marta, y toda esa dinámica que teníamos de trabajo, de reunirnos en la mañanita, cada uno llevar su propuesta de tema, de ver qué estaban publicando los otros medios, de plantear investigaciones, reportajes en profundidad, etcétera. Todo eso, Marta, pareciera que ha sufrido como un ventarrón con esta revolución tecnológica. Y ahora, Marta, te quiero comentar, y seguramente vos lo sabés, que hay periodistas que están haciendo periodismo que no han pisado nunca la calle, que no han taloneado, es decir, estas nuevas tecnologías están marcando un cambio radical en la forma de hacer periodismo, pero sobre todo en la difusión de contenidos informativos que no reúnen, por supuesto, no en todos los casos, pero sí en una gran mayoría, no reúnen todos los requisitos técnicamente, éticamente para su difusión. ¿Cómo estás viendo esto, periodista experimentada y académica como sos? Sí, la verdad es que ahorita nosotros lo vemos en la universidad, los jóvenes de hoy, cuando les pedimos en las materias de periodismo, ellos les cuesta entender que hay que ir a hablar personalmente con una persona y parece que ahorita es muy, muy fácil, ¿no? Ni siquiera hablarle por teléfono y sostener una entrevista al vivo, sino mandarle un mensaje y esperar que la fuente responda. Y creo que así no nos podemos acercar a la verdad, ¿no? Porque creo que el periodismo lo que trata de hacer es de acercarse a la verdad, porque obviamente impreso, ¿no? Tal vez más es el que está sufriendo más las consecuencias de esto, porque de pronto estoy viendo que el periodismo impreso nos está mostrando solo noticias de las que ya nos hemos enterado antes, ¿no? Cuando antes, bueno, el periodismo impreso tenía la función de
extender un poco más el tema, explicarlo el tema mejor de lo que habíamos sabido antes el día anterior, ¿no? Bueno, pero también creo que hay buenas noticias, ¿no? A ver, También hay, hay periodistas que están haciendo, creo, periodismo de investigación o periodismo más sostenido, periodismo más de largo aliento. Me parece importante el trabajo que está haciendo Roberto Navia, me parece importante el trabajo de Nelfi en el deber. Eh, entonces, pero creo que son excepciones, ¿no? En general estamos haciendo un periodismo muy de escritorio y algo que me preocupa muchísimo es el tema del uso de la inteligencia artificial para redactar, ¿no? Para redactar los posts, por ejemplo, las noticias, porque se nota que se está redactando con inteligencia artificial. Y yo recién estuve en un congreso a nivel local, a nivel nacional, nomás hace poquito en Cochabamba, y una periodista española, por ejemplo, nos comentó que el periódico Le Monde ha decidido decirles a sus lectores y ha decidido adoptar por política que no escribe nada y no va a escribir nada con ayuda de la inteligencia artificial. Y eso le da credibilidad al periódico, porque un trabajo periodístico hecho por el ser humano, ¿no? Es diferente a un trabajo hecho por la inteligencia artificial. Entonces yo pienso, me encantó eso, creo que debemos seguir eso. Podemos utilizar inteligencia artificial para buscar datos, para buscar información, pero creo que la redacción de la nota, la redacción del reportaje, la redacción de la entrevista, la redacción de la crítica o de la crónica periodística más bien, tiene que seguir siendo artesanal, hecha por personas. Y eso va a hacer de que realmente el periodismo no pierda credibilidad, porque hemos ido perdiendo credibilidad, ¿no? Y creo que también ha sucedido que estamos un poco en la onda, nos hemos puesto en la onda de que la gente no quiere leer, que la gente necesita capsulitas, ¿no? Y no es así. Entonces todo es cortito, ¿no? Todo es un parrafito y por las redes sociales un parrafito, cuando en realidad la gente sí necesita leer, ¿no? Entonces, bueno, son desafíos. Yo estoy, la verdad, un poco preocupada porque me parece que en esto en que se ha caído el modelo de negocios de la publicidad, ¿no? Que antes teníamos, ese era nuestro modelo de negocio, y gracias a eso se sostenía un medio de comunicación y como vos decís, el periódico El Deber se sostenía y tenía la posibilidad de pagar a tantos periodistas y pagarnos bien, ¿no? Porque fue la época en que nos pagaban bien. Si no exploramos en los modelos de negocios, va a ser difícil también tener un periodismo de calidad. Y creo que eso nos está faltando, ¿no? Ver la manera de, porque ya la publicidad, pensar, pensar que podemos vivir de la publicidad estatal o de la publicidad de las empresas, ya no, porque las empresas están haciendo publicidad de otras maneras, ¿no? Entonces creo que hay que explorar modelos de negocios para tener ingresos económicos y garantizar un periodismo de calidad. Excelente, Marta. Hay un tema más que me interesa dialogarlo con vos y es este tema de la dictadura de la viralidad. Es decir, de que he conversado con otros periodistas también que están más enfocados en la comunicación y el periodismo digital, ¿no? Y me han dado algunos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en algunos medios impresos serios, hace como unos 5 o 10 años ya comenzaron a dejarse guiar por las métricas, las famosas métricas, ¿no? Entonces las métricas le decían a estos medios de que a la gente, de las noticias más leídas por sus audiencias, ¿no? Entonces, y bueno, les gusta, a la gente le gusta eso mismo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Ver cosas muy cortas, muy simples y nada complejas, ¿no? Qué sé yo, los datos del tiempo es lo más leído del día, ¿no? Entonces, hay medios que se han dejado guiar por ese tipo de mediciones que hay. Eso por un lado. Por otro lado, sobre este tema de la dictadura de la viralidad, ¿no? Ya la información que más se difunde, la que más consume la gente, no es precisamente la información de los medios
convencionales, de los medios que para lanzar una información la revisan y tiene que reunir determinados requisitos importantes, como la veracidad, como el cruce de fuentes, como el equilibrio, etcétera. Ahora se viraliza cualquier bulo, se viraliza cualquier fake news, y además se les está poniendo a las mentiras otros nombres, ¿no? Que incluso se los conceptualiza y todo, y se dice que es una posverdad. No sé qué pensás sobre todo esto moderno, Marta. Sí, pienso que definitivamente los medios de comunicación ahorita deben tener equipos, ¿no? O solamente, aunque sea dos personas que se dediquen solamente a, por ejemplo, la parte de la verificación de las noticias, ¿no? Y aparte también a ver lo que está saliendo en los medios de comunicación, porque a veces lo que sucede es que los medios de comunicación se dejan llevar por lo que sale en las redes, por lo que sale de la gente, y se está publicando lo que sale en las redes. Y definitivamente hay que ver, hay que tener cuidado de no dejarse llevar por las redes. Pienso que todavía los medios de comunicación tienen que seguir marcando agenda, obviamente sin perder de vista a lo que sale en las redes y a lo que se vuelve viral. Pero incluso aquello que se vuelve viral, pues habrá que verificarlo. Entonces, por eso me parece, Gisela, que realmente en el equipo, en el staff periodístico de un medio de comunicación, tienen que haber estas personas que trabajen con más tiempo, ¿no? Esas personas que yo te digo, más académicas tal vez, ¿no? Como que estén analizando lo que está pasando en las redes, estén analizando lo que se vuelve viral, lo que no se vuelve viral, estén verificando las noticias antes de que el periodista empiece a trabajar en ello, ¿no? Entonces, siempre yo soy de la idea de que el periodismo necesita ese pensar con tiempo, ¿no? Yo sé de que siempre estamos corriendo, y en eso de correr, pues a veces nos equivocamos, es normal porque somos humanos. Pero si detrás de ese equipo hay esas personas que en realidad tienen otra mirada y que su función no es escribir ya rápido, sino de alguna manera ayudar a los otros a respirar, ¿no? Y a decir, a ver, miremos, esto está pasando, esto sale aquí, esto sale acá. Me parece que la clave va por ahí, ¿no? De respirar, de pensar, de tener un poco más de tiempo para pensar y un poco más de tiempo para tomar decisiones, y no dejarnos llevar, como vos decís, por la viralidad. Ok, Ok. bueno, Marta, ha sido realmente muy enriquecedor poder intercambiar criterios con vos, recordar aquellos tiempos del buen periodismo, destacar todo lo agradable, lo grato y lo satisfactorio que era ejercer esta profesión. Y ha sido también muy interesante, yo te agradezco mucho este análisis que has hecho sobre cómo se está manejando la información. Me parece muy adecuado que lo hubieses abordado desde una perspectiva académica. Entiendo que ahora estás dedicada a la academia, pero eso no significa que te hubieses hecho a un lado de lo que es el periodismo, porque lo estás mirando ya con otros ojos, ¿no? Con unos ojos probablemente de la experiencia, con la experiencia, pero también con una perspectiva académica, Marta. Bueno, yo te agradezco más bien a vos, Gisela, por este espacio. Ha sido lindo conversar. Y bueno, para mí también fue muy interesante entrar a la universidad, al mundo académico. Yo, la verdad, no lo pensé nunca. Eh, la primera persona que me habló para ello fue, me recuerdo, Mari Torrico, que era la encargada de comunicación de la NUR. Entonces, esa fue mi primera experiencia y me gustó. Ya después me hablaron de la Universidad Evangélica, pero estar ahí, ¿no? Estar ahí después. Tuve la oportunidad de ser investigadora del programa de investigación estratégica en Bolivia. Ese lado también me ha jalado con mucha fuerza, me enamora la posibilidad de hacer investigación más sistemática, ¿no? Investigo, eh, puedo investigar, digamos, ¿no? Varios temas y eso, pero realmente siempre me interesa mucho el periodismo,
¿no? Siempre me ha interesado el manejo de los discursos, porque el periodismo es finalmente discursos, ¿no? Es el manejo de discursos, las fuentes están siempre peleando, siempre hay una guerra de discursos entre las fuentes y nosotros los periodistas tenemos que ser hábiles de saber, de entender esos discursos como una guerra, ¿no? Una relación de poder. Entonces, sí, definitivamente es fundamental unir, ¿no? Unir eso, bueno, que te estoy ya diciéndolo otra vez, ¿no? Ese periodismo de todos los días, pero ese periodismo que se para a respirar un poco y que de repente con el apoyo de personas que tienen otra mirada, una mirada más desde la investigación o desde la academia, pueden enriquecer o pueden decirle, no, anda más lento, cuidado por acá, cuidado por allá, estamos repitiendo mucho este tema, ya se dijo, veámoslo este otro lado, fíjate que se ha hecho en otro país. Me parece que debemos unir el trabajo de todos los días muy rápido con ese trabajo más de pensar un poco, ¿no? De la filosofía, por así decir, ¿no? A mí me encanta pensar en que siempre debemos filosofar sobre todo lo que hacemos, ¿no? No hay carrera de filosofía en Santa Cruz, lastimosamente, pero el periodismo debiera también trabajar haciendo ejercicio de la filosofía. ¿Y qué significa filosofía? Filosofar sobre el trabajo diario, digamos, Así ¿no? es. Más pensamiento, ¿no? Sí, sí. Detenerse a pensar. Marta, ha sido un gusto, muy agradable nuestra conversación. Espero que nos veamos pronto y te agradezco siempre por haber accedido a esta charla. Gracias, Gisela. Un abrazo para vos y para toda Igualmente, tu audiencia. igualmente, gracias Marta. Y bueno, así terminamos esta conversación en la máquina de escribir. Le agradezco también a David Montero, con quien coproducimos este espacio para las redes sociales. Muchas gracias.